Choco chaikiwan chocoy cocospa, kunanto talla porero cosa, kunanto talla pasearo cosa. En 1921, el padre y la madrastra se mudan a Puquio y quedan los dos hermanos Arguedas a merced de su hermanastro, quien continúa con los maltratos. Ambos hermanos huyeron del pueblo y se refugiaron en una hacienda llamada Viseca, propiedad de la esposa de un tío paterno. Allí permanecieron libres, felices y casi aislados durante 2 años, conviviendo extensamente con los indios de la comunidad campesina de Utecpampa, quienes serán modelo de armonía en varios relatos posteriores. Y, según José María, ahí pasan los 2 años más felices de su vida. ¿Por qué? Porque él dice que, bueno, en primer lugar no estudian, no más colegio en San Juan, a pesar de que el colegio era simpático, de los Bedriñaga, donde ellos estudiaban. Sin embargo, ya no van a estudiar más y sobre todo conocen a los indios, a los comuneros libres, de anexos colindantes a Viseca. Hay comunidades donde conoce a estos personajes que se van a convertir en los héroes, digamos, de su literatura y que van a inspirar su antropología también, porque son unos comuneros que tienen los valores, la solidaridad, el cariño, la ternura, el amor, el respeto a la naturaleza, el amor a los animales, etcétera, pero que al mismo tiempo no están sojuzgados, son libres. Entonces, en base a eso va a construir el modelo de sociedad feliz. Estos son los personajes que él idealiza, como son Demetrio Puma, que son comuneros, alcaldes y que tienen una sabiduría ancestral. Reina entre ellos el comunitarismo. Arguedas convierte esto en un ideal. Son indios como los indios que lo han protegido de la madrastra, pero son libres, son sabios. Creo que ahí es donde él aprende realmente, donde el gusto por la música se le mete tan adentro, ¿no? Para él la música es el sonido de la naturaleza, ¿no? Es la armonía de la naturaleza, ¿no? El padre los recoge de Viseca e inician un largo y accidentado viaje. Estuvieron casi errantes y pasaron por Nazca, Arequipa, Cusco. Víctor Manuel Arguedas fue asaltado y tuvieron que vender el burro que transportaba a José María. Este es el viaje que se describe en los ríos profundos, donde bajan desde el Cusco hasta llegar a Abancay. Estaba revisando Los ríos profundos y en esta novela Arguedas narra el viaje que hizo con su padre y su hermano Arístides desde Cusco hasta Abancay. Dice así: hasta un día en que mi padre me confesó con ademán aparentemente más enérgico que otras veces que nuestro peregrinaje terminaría en Abancay. 3 departamentos tuvimos que cruzar para llegar a esta pequeña ciudad silenciosa. Fue el viaje más largo y extraño que hicimos juntos. Unas 500 leguas en jornadas medidas que se cumplieron rigurosamente. Pasó por el Cusco, donde nació, estudió e hizo su carrera, pero no se detuvo. Al contrario, pasó por allí como sobre fuego. Cruzábamos el Apurímac y en los ojos azules e inocentes de mi padre vi la expresión característica que tenían cuando el desaliento le hacía concebir la decisión de nuevos viajes. Mientras yo me debatía en el fuego del valle, él caminaba silencioso y abstraído. Su vida y su primera infancia la pasa en esas zonas, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Puquio, en San Juan de Lucanas. Viaja con el padre a Arequipa, Cusco, Huancayo. Tiene una experiencia personal muy importante de este mundo. De todos estos viajes, Arguedas recuerda: cuando durante la niñez y la adolescencia recorrí vastamente el país, anduve a caballo con mi padre por muchas provincias. Atravesé el país de este a oeste. Recuerdo que el Perú estaba más dividido en su entraña y frenado.
En Abancay, los hermanos Arguedas fueron matriculados en el colegio Miguel Grau de los Padres Mercedarios, donde quedan internos. Allí José María terminó la primaria, tuvo buenos profesores y destacó como excelente alumno. Fueron los años 1924 y 25. En las vacaciones de estos años se va a la hacienda de su tío, donde lamentablemente, en un accidente, pierde parte de un dedo de la mano. Y en una de esas sufre la amputación del índice derecho. Y entonces, está a punto de que le amputen toda la mano, porque la infección crecía y unos indígenas lo curan con unos brebajes, con unas hierbas, etc., lo salvan. En ese momento en que está convaleciente, descubre en la biblioteca de su tío la obra de Víctor Hugo. Queda totalmente fascinado. Lee lo primero Los Miserables y él cuenta que tenía que salir a respirar aire porque la emoción lo embargaba. Se quedaba sin oxigenación. Entonces era tal la emoción que salía a respirar al campo a pleno pulmón y luego continuaba la lectura y se aprendió de memoria la carta de amor que Mario le escribe a Cosette. La recitaba. Cuando yo entrevisté a Arístides, me la recitó, horas recitando lo que me dijo, hasta que en un momento paró y me dijo, ya no me acuerdo más, pero José María se sabía todo, 3 páginas de memoria. Luego de terminar la primaria con las mejores calificaciones en Abancay, el padre los deja durante 2 años como internos en el colegio San Luis Gonzaga de Ica. Para José María fue su primera experiencia en la costa y sintió en carne propia la discriminación y el prejuicio contra los serranos. El director del colegio no podía soportar que un serrano como José María fuera el primer alumno. Por ello, lo hostigó sin cesar y para darle la contra, él se esmeró especialmente hasta obtener una fila de 20. El secretario del colegio, que se apellidaba Bolívar, me dijo, cuando vio mi libreta con 20, me dijo, estos serranitos siempre les ponen 20 en los colegios porque recitan un versecito cualquiera. Aquí lo voy a ver sacar 20. Me dio y batí el récord de los 20 de toda la historia de San Luis Gonzaga, porque era una responsabilidad de Serrano hacerlo y lo hice. Le va también estupendo, pero también sufre esta otra experiencia de discriminación, que es que la chiquilla de la que se enamora lo desprecia por serrano, según él. Eso es el testimonio de él, que le escribe un acróstico y versos maravillosos y que la chica le dice, no quiero tener amores con serranos, y él le tira su acróstico. Le sobrevino una crisis con fiebres altísimas. Tiene que venir el padre a asistirlo y cuando lo ve en ese estado, José María le dice, llévame ahorita. Y el padre le contesta, no, termina tu año y después vamos. Y efectivamente termina el año y lo matricula en el colegio Santa Isabel de Huancayo, donde estudia el tercero de media. Allí realizó sus primeras publicaciones en la revista escolar Antorcha. Era un joven muy leído, sigue devorando a Víctor Hugo. Lee también a José Santos Chocano, González Prada, Rubén Darío. Paralelamente realiza otro tipo de lecturas, como Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, a quien sigue a través de la revista Amauta. Más preocupado además por la política, más preocupado por el país, trasciende lo personal. En Huancayo viene la preocupación por el resto del país. A pesar de ser muy bueno en el colegio, creía que se iba a morir de tuberculosis. Lo hipocondríaco que había heredado de su padre era un rasgo que siempre lo acompañaba. A pesar de ser muy buen deportista, creía que se iba a morir y de tuberculosis. Y en una oportunidad a las 3 de la mañana sale corriendo a buscar a un médico.
Tenía ya 17 años cuando nació su hermana Nelly Arguedas Ramírez, hija de Víctor Manuel y de Demetria Ramírez, natural de Viseca. Ella fue la única hermana mujer de José María, Arístides y Pedro. José María Arguedas era un hombre que cuando entraba acá a mi casa era otra persona. Era muy alegre, le gustaba cantar, le gustaba contar mucho los chistes y jugaba mucho con mis hijos. Entonces me decía, siempre es un crimen que tú no le hayas enseñado a hablar quechua a tus hijos. Mira, nos miran como los perros que están en misa. Entonces, como el perro no entiende de la misa, están igual tus hijos, nos miran conversar, pero ellos no pueden intervenir en la conversación porque no saben nada del quechua. Y siempre me reprochaba eso.